Vamos a poner de pie, hermanos, y vamos a buscar en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, versículos, vamos a leer, a comenzar en el versículo 9 hasta el 16. El tema que vamos a estudiar en esta tarde se llama Levántate, mata y come. Levántate, mata y come. Pero va a llegar un momento en el desarrollo del tema que usted va a tener que poner su nombre. Porque aquí aparece el nombre del apóstol Pedro, ¿verdad? Cuando el ángel le dice, levántate, mata y come. Pero en el momento que aparezca el nombre del apóstol Pedro, usted va a tener que poner su nombre, Eduardo, ¿verdad? Levántate, mata y come. Vamos a ver, porque para nosotros el matar es un hecho que nosotros reprendemos, ¿verdad? Que como hijos de Dios no lo podemos hacer. Pero vamos a ver a continuación por qué Dios en el Nuevo Testamento, que ya es inusual matar, el ángel está diciendo a Pedro que se levante y que mate. Vamos a verlo. ¿Lo tienen, hermanos? Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo del 9 hasta el 16. Dice la palabra de nuestro Dios. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Fíjense en el tiempo que él va a orar. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. No había tomado nada, le sobrevino el éxtasis a consecuencia de que no tenía también alimentos. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra. Versículo 12. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro. Ahí ponga su nombre, hermano. Levántate, Eduardo, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Verso 16. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Inclinamos nuestro rostro. Buen Padre Celestial, gracias te damos. Señor, toma tú el control, Señor, habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, y Señor, que sea tu palabra edificando corazones, y que, Señor, podamos hacer las cosas que tú hablas en este libro tan especial como es tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos la honra y la gloria. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y tuvo gran hambre y quiso comer, en el verso 10, ¿verdad, hermanos? Fíjense que el hambre, hermanos, el hambre es una necesidad humana. Es una necesidad humana. El hambre no es una urgencia. Por ejemplo, yo les decía ayer en la célula a los hermanos, una urgencia puede decir un hermano: no, yo si no son frijoles y arroz, yo no como. Esa no es una necesidad, eso lo podemos poner como una urgencia. No, si no está eso, yo no como. Diferente es cuando somos alérgicos a algún tipo de, por ejemplo, los lácteos. Hay hermanos o personas en general que no pueden comer los lácteos. Por ejemplo, los hongos, ¿verdad? Hay personas que en los restaurantes preguntan: no, si esta comida tiene hongos o tiene algún tipo de lácteos. Dice la gente: sí, entonces no lo puede comer. Pero eso no es tan urgente, pero la necesidad es comer. Si usted y yo no comemos, tenemos problemas después, algunos en un día, otros posiblemente en 4 días. Y de agua, muy probablemente 4 o 5 días, y estamos en problemas bien serios. Así que el hambre, hermanos, es una necesidad humana. Y el querer es la posibilidad de sobrevivencia. El querer. Se los pongo de esta manera. Como nosotros sabemos que tenemos que comer, entonces hay una necesidad de trabajar, porque nosotros al trabajar
podemos llevar los alimentos, podemos pagar los biles, pero lo más fundamental es comer, comprar comida para comer. Así que usted y yo, ¿por qué trabajamos? Trabajamos porque necesitamos comprar alimentos. Va a llegar un momento, hermanos, que usted y yo no vamos a poder comprar los alimentos porque no los van a vender. En muchos de los casos, yo me acuerdo ya mucho tiempo atrás, cuando se dieron las ofensivas en El Salvador, los hermanos que están acá y pasaron esa situación, no me dejarán mentir. La gente no compra, porque la gente se quedó con el dinero. En muchos de los casos, a las personas que les pagaban con cheque, se quedaban con el cheque. Y había una institución que se llamaba IRA 26, o el IRA, ¿verdad? Llegaban con sus cheques y decían, le dejo mi cheque completo si usted me da comida. Se lo dejo, le decían. No, le decía, yo quiero colones o dólares. Así. Si usted tenía colones, podía comprar. Si usted tenía dólares, podía comprar. ¿Y cuánto valía, por ejemplo, una libra de azúcar que en precio regular valía 50 centavos? Valía 7 colones, una libra. Y le vendían limitado. Entonces, cuando hay escasez, se nota que realmente nosotros padecemos de comer esos alimentos sagrados, como es la comida que Dios nos provee. Ahora bien, para sobrevivir, usted y yo hacemos lo imposible. Cuando tenemos que sobrevivir, los primeros que tienen que comer son nuestros hijos, especialmente cuando están pequeños. Yo me acuerdo cuando la guerra se incrementó. Mi mamá a veces compraba las botellas de leche en la capital y hacía el queso, hacía la cuajada. Se daba el lujo de hacer eso. Pero cuando la guerra aumentó, mi mamá a una señora de Chalatenango, en un departamento, le compraba un quesito así, medio achiclado, y así lo comíamos, hermano. No había. Teníamos que comer así. Con un huevito se estaba apoyando con la tortillita, así como hacían los viejitos dientes, y así se comía. No porque era un estilo de comerse el huevo, no, para que abundara, hermano. Porque cuando hay hambre, hay escasez y hay una sobrevivencia. Los primeros que van a comer son los pequeñitos. El grande se aguanta, ¿verdad? ¿Por qué les quiero dar a conocer esto? Porque lo voy a materializar en la vida espiritual de cada uno de nosotros. Si no me entienden lo que les estoy explicando a continuación, no me van a entender lo que te llevamos aquí adentro, que el Espíritu Santo de Dios nos va forjando y nos va dando a conocer. Ahora bien, lo interesante que en este estado le viene un éxtasis a Pedro. ¿Y un éxtasis qué es? Fíjense que él está orando y se va al terrado, está en la hora sexta. Es el tiempo donde un judío ora. Los judíos tienen tiempos para orar. Eso lo vemos en la Sagrada Escritura. Daniel tenía un tiempo para orar y tenía una posición para orar para Jerusalén. Entonces hay una posición. Nosotros los cristianos no tenemos un tiempo. Tenemos cuando el Espíritu Santo nos pone a orar, o cuando yo tengo mi break, o cuando yo tengo un lunch digo yo, voy a comer 20 minutos y los otros 10 minutos los voy a dedicar para orar. Si a mí me gusta estar en una relación con Dios. Entonces tenemos diferentes tiempos, momentos que yo se los voy pidiendo a Dios que los vaya poniendo en mi corazón. En este caso, Pedro tenía ese momento y se fue a orar y no había comido nada y quería comer algo, pero le iban a preparar un alimento. Mientras le preparaban, él se fue a orar y entró en éxtasis. Y fíjense qué interesante, porque en ese momento se le presenta un tipo de comida. Se le va a presentar un tipo de comida. Dice, y vio en el cielo, en el verso 11, algo que no le abrió el apetito, un lienzo. Algo que no le abrió el apetito. Vio un lienzo que venía amarrado en 4 puntas. Póngale que el animal tiene 4 patas. Y viene agarrado con 4 cosas, 4 hilos. Y se le viene acercando. Pero ese lienzo es un lienzo de carne. De carne, y de ahí se le va a aparecer una cantidad mayor de carne y de animales que él no come, y que dice él en Hechos de los Apóstoles, jamás él los ha comido. ¿Por qué? Porque los han considerado inmundos. ¿Y eso por qué? Porque lo vamos a ver más adelante, que es la tradición de la manera como él fue formado. De manera, hermanos, que cuando usted y yo venimos a los pies de Jesucristo, hay cosas que nos cuestan hacer para nuestro Dios,
para Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros venimos con un tipo de formación, con un tipo de vivencia, con un tipo de cultura de nuestra familia y de la iglesia en la cual nosotros hemos sido preparados, que es la iglesia normalmente tradicional, en la cual aún yo fui preparado. Cuando nosotros traemos esa preparación, se nos hace difícil dejar las cargas y se nos hace difícil venir y reconocer la comida que Dios nos va a proveer en el momento que nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora bien, y luego una voz. Esa voz está en el verso 13, hermanos. ¿Qué dice? Y dice, y le vino una voz: levántate, Eduardo, levántate, Pedro. Dice, mata y come. Y yo le he puesto a la porción mía del tema, levántate, mata y come. Levántate, mata y come. Levántate, como la acción del creyente que está buscando servirle a Dios. Muchos de los que estamos acá, la mayoría, somos cristianos, le hemos creído a Jesucristo y le queremos servir, pero no hallamos cómo. Tenemos esa situación donde decimos, Señor, yo no sé cantar, Señor, yo no sé predicar, yo no sé cómo hablar en la escuela bíblica, yo no conozco mucho de la palabra de Dios. Entonces hay muchos peros que están ahí. Pero la primera acción que Dios nos dice es levántate. Levántate para servirle a Dios. La primera acción que Dios va a poner en el corazón de cada uno de nosotros es de buscarlo a Él. ¿Y de qué manera nosotros buscamos a Dios? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Es una acción. Usted no lo ve, pero en el momento que usted se levanta y busca de este libro, hermanos, este libro le va a hablar. Este libro le va a hablar, hermanos. Dice en Juan 5:39 que esta palabra está puesta para que nos instruya a nosotros. Nos tiene que instruir, porque es una palabra viva. ¿Sabe por qué nosotros esta palabra la hacemos viva, hermanos? Porque en nuestro corazón y en nuestro ser está el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios tiene fuerza, tiene poder. Entonces, cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, podemos reconocer lo que Dios nos va a decir en esa acción. Ahora bien, pero Dios ya tiene una provisión. Miren lo que dice el verso 3 y 5 siempre del capítulo 10. Este vio claramente una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, este es el centurión. Él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Ahí está la provisión de Pedro, mire, hermano. Porque lo que estamos diciendo es, pero Dios ya tiene tu provisión. Fíjense que Pedro está viendo un lienzo, pero Dios por otro lado está preparando una provisión. ¿Para quién? Para Pedro. ¿Y quién es Cornelio? Es un centurión. Y los centuriones generalmente, ¿de dónde eran? Romanos. Y Roma, con relación a los judíos que era un gentil. Y un gentil para un judío generalmente, ¿qué es? Es un inmundo. ¿Por qué? Porque un judío jamás dejaba asociarse con un gentil, jamás, en la ley judía. Pero acordémonos que Pedrito acá ya no está en la ley judía, está en la ley del amor, está en la ley de nuestro Señor Jesucristo. Y quien le está hablando es nuestro Señor Jesucristo a través de la nueva palabra, de vida. Le está hablando a través del Nuevo Testamento y le está diciendo que se levante, que mate y que coma. Ahora bien, se llama Cornelio y a Pedro se le va a presentar. ¿Y qué tiene que hacer con él? Darle muerte en el espíritu. ¿Qué tiene que hacer Pedrito con él? Lo tiene que matar espiritualmente. ¿Cómo así, hermano? Si en el Nuevo Testamento Dios no admite que matemos, sino que amemos a nuestros enemigos. Eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Pero aquí el ángel que le está hablando a Pedrito le está diciendo que vaya y que mate.
mata. ¿De qué manera va a matar a Cornelio? Lo va a matar espiritualmente. Amén, hermanos. ¿De qué manera? Hablándole de la palabra de Dios. Esa es una manera como usted y yo podemos matar, hermanos. Cuando usted dice, y yo puedo matar todavía, en el espíritu puede matar. ¿Por qué? Porque tiene que matar esa carne, la carne de muerte. ¿Cuándo? Cuando usted le habla de la palabra de Dios, de la Biblia a otra persona. Cuando usted le habla de Cristo, que a esa persona le es necesario nacer de nuevo, Juan capítulo 3, y decirle a esa persona que tiene que recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Usted lo está matando en el espíritu, porque esa persona va a ser una vida nueva. Cuando usted se bautiza, hermano, le dice: muerto a la carne y resucitado a una vida nueva en Cristo Jesús. Usted está matando esa carne, hermanos. Y eso estamos obligados cada uno de nosotros. Buscar matar la carne de pecado, ¿verdad? La carne de pecado, porque la carne es muerte. La carne, hermanos, no nos va a llevar a la vida eterna. ¿Quién nos lleva a la vida eterna? El Espíritu. Pero el Espíritu que le ha creído a Jesucristo como su Señor y Salvador. Es necesario que creamos. Cuando usted esté en la presencia de nuestro Dios, si usted se va antes del arrebatamiento, cuando usted llegue a la presencia de Jesús y le va a decir: Jesús, dame una respuesta por qué tú tienes que entrar al reino de mi Padre. Y usted viene y le dice: oh, bueno, Señor, porque yo te servía allá en San Francisco, allá vivía yo, y yo te servía, todo el tiempo te servía. Señor, yo te servía 7 días a la semana, te servía. Yo andaba repartiendo pan y café, yo iba a ganar almas, yo te servía, Señor. Es una manera religiosa. Pero la respuesta correcta que usted y yo le tenemos que dar a nuestro Señor Jesucristo es: porque yo te creí. Yo te creí y yo te abrí las puertas de mi corazón como mi Señor y Salvador. Y quité toda esa maleza que había en mi espíritu y mi corazón. Yo la quité por amor a ti, Señor. Porque nunca me avergoncé de ti. Fui siempre pecador, Señor. Pudieron decir cualquier cosa, pero busqué honrarte con mi vida. Y cuando tú puedes ver el video, a solas, Señor, yo te buscaba. Tenemos que tener el valor, tenemos que tener no la dignidad, pero sí la confianza y la seguridad de lo que nosotros hicimos en esta tierra por el reino de Dios y su justicia, y hablarle con esa verdad y con esa rectitud a nuestro Dios. Amén, hermanos. Entonces, por eso es importante que entendamos este tema que estamos viendo, hermanos. Ahora bien, darle muerte en el espíritu, ¿verdad? ¿A quién? A Cornelio y a personas que iban a estar ahí. Veamos el 25 y 26, hermanos. ¿Qué dice el 25 y el 26 del versículo ahí mismo? Miren lo que dice. Cuando Pedro entró, salió Cornelio. Esto es cuando ya Pedro está llegando a la casa de Cornelio, que lo fueron a traer 3 personas. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Fíjense qué interesante. Postrándose a sus pies, dice que adoró. ¿A quién? A Pedro. Pero fíjense que Pedro en el 26 dice lo siguiente. Dice: mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Levántate, pues yo mismo soy hombre. No admitió adoración. ¿Y saben qué, hermanos? Dice la palabra de Dios que cuando Pedro iba a orar al templo, dice que la gente deseaba que solo la sombra de Pedro o el manto de Pedro los tocara para quedar salvos de su enfermedad, de una ceguera, de lo que tuvieran. Bastaba ver pasar la sombra de Pedro o tocar las vestiduras de Pedro para quedar salvo. ¿Qué les quiero decir con esto, hermanos? Les quiero decir que Pedro nunca admitió ser más de lo que Dios le había dado a través de su Espíritu Santo. Por consiguiente, estamos corroborando que Pedro nunca puede ser el primer papa, como la iglesia lo menciona. El primer papa, que puede decir Pedro es el primer papa de Roma. No, porque Pedro no admitió adoración. Amén. Y ahora sí dicen el Santo Papa, lo cual es una falacia y es algo religioso.
Si usted o las personas que ha oído mencionar eso, les puede decir, usted busca a alguien religioso, pero no busca la intimidad con el Dios que es vida, que no busca religiosidad, sino que busca adoración y creerle. Jesús le dice a la mujer samaritana, vendrán días, le dice, en que adoraréis en este monte y en el otro, buscarán a Dios en espíritu y en verdad. Así lo estamos buscando hoy en día, hermanos. Por eso es importante que nosotros pongamos atención a lo que la palabra de Dios nos está diciendo en este tiempo. Ahora bien, verso 33. Les termino de leer el 26 para que veamos el 33. Mas Pedro se levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Verso 33 dice ahí, así que luego envié por ti. El centurión le está explicando, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y mire qué va a hacer Pedrito ahí, se los va a terminar a todos. Espiritualmente se los va a acabar a todos. El centurión ya tenía su familia, tenía todas sus amistades, tenía toda la gente conocida ahí, y iban a escuchar de la palabra de Dios e inmediatamente se iban a bautizar. Se iban a bautizar. Entonces Pedro ahí tiene que llevarlos a todos al camino de Jesucristo y mostrarles la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde está el pan? ¿Dónde está el pan? Pues el pan está, hermanos, cuando Él va a comer y come, ¿verdad? El comer para Dios es hacer su voluntad. Juan 4:34. ¿Qué dice Juan 4:34? Juan 4:34, se lo voy leyendo. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Se lo vuelvo a leer. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál es la comida que Dios tiene para con nosotros? Es hacer la voluntad de Dios. Desde el momento que Pedro se levanta, hermanos, y va con estas personas que no conoce y que son gentiles, que él va por fe, hermanos, porque un judío en ese tiempo no se podía relacionar con un gentil, y él está yendo a la casa de un gentil, pero está yendo porque le está creyendo a Dios y el Espíritu lo está moviendo, y va y les habla de Jesucristo, los bautiza, y en ese momento él recibe su parte. ¿Y cuál es su parte? Hacer la voluntad de Dios. En algún momento de nuestra vida, hermanos, usted y yo vamos a tener que hacer esto, hermanos. Usted y yo va a tener que ir a visitar a una persona que en muchos de los casos, se lo voy a poner bien trágico, fue una persona que maltrató a sus hijos. Fue un vecino que hace 15 años vivió a la par de donde cuando usted vivía en otra ciudad posiblemente o en su país de origen, y ustedes eran enemigos a muerte porque se habían insultado por problemas de familia, de sus hijos. Pero usted lo mira nuevamente y es su vecino por esos azares de la vida. Porque ¿sabe qué? Dios nos va a poner las cosas difíciles que en nuestro corazón usted y yo no las hemos podido trabajar. Y eso créalo que así va a ser. Le va a poner esa persona que usted dice, yo a todos los perdono. Pero que no me vaya a poner esa persona que yo odio, que yo detesto, porque esa persona no la perdono. Pues a esa persona le va a poner. ¿Y sabe qué? Se lo va a poner de vecino. De vecino. ¿Y sabe qué? Ahí cerquita el patio va a ser, es más, va a haber un sedazo ahí. No va a haber pero ni muro, un sedazo. ¿Por qué? Porque es necesario que usted mate y coma. Y al comer, usted está haciendo la voluntad de Dios. Está comiendo del pan que Dios le quiere dar. ¿Para qué? Para llevárselo al cielo. Mientras que usted y yo no podamos hacer este trabajo, el ir al cielo se nos va a hacer todavía difícil. ¿Por qué? Porque no le hemos creído a Dios. Para Pedro, un judío de judíos, se le era difícil ver y comer de ese lienzo, que era un lienzo que estaba mojado. Ahora bien, Pedro le dice, Señor, yo no puedo comer de eso. Le dice en el verso 15, miren lo que dice.
Volvió la voz, perdón, creo es el 14. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez y le dice, ¿verdad? Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, tú no lo llames común. Lo que Cristo derramó, la sangre que Jesucristo derramó en su sangre, usted y yo no lo podemos llamar común e inmundo. Lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario es algo preciado. No lo podemos determinar. No, eso yo no lo hago porque no lo quiero hacer. Dios hizo en la cruz fue lo máximo para que usted y yo pudiéramos alcanzar salvación. Amén. Y ya la alcanzamos por fe. Nosotros somos salvos. Lo que nos queda es hacer lo que a Pedrito le tocó hacer. En éxtasis se le aparecen visiones, se le aparecen cosas que tiene que hacer, y Pedro va y tiene que hacerlas. Ahora, dice Pedro, sé que Dios no hace excepción de personas. ¿Por qué? Porque está llamando a los gentiles. Y posteriormente vamos a ver la gran obra misionera que Dios hace a través del apóstol Pablo con los gentiles, ¿verdad? Y todo el desarrollo misionero que él extiende por toda Grecia. Y los gentiles podemos llegar a conocer de Dios a través de la predicación del apóstol Pablo. Ahora bien, hermanos, sin embargo, Pedro tiene una respuesta religiosa en su cultura judía. Fíjense que en el 14 él dice, entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda es posible comer. Pero miren lo que dice en el 28. Dice: y le dijo Pedro, eso se lo está diciendo a los judíos ya en Jerusalén. Dice: vosotros sabéis cuán abominable es para mí un varón judío juntarse, o se lo está diciendo a la familia de Cornelio, o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y en Levítico, busquemos Levítico 11, hermanos, vámonos a Levítico, busquemos Levítico 11. Y solo vamos a leer unos cuantos versos porque esto es mucho, solo para que ustedes vean de lo que Pedro le está replicando. Versículos 5 al 7 vamos a leer, hermanos. Levítico 11, versículos del 11 al 7, se lo voy leyendo, hermanos. También el conejo, de las cosas que no va a comer, porque rumia, pero no tiene pizuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pizuña, lo tendréis por inmundo. También el cerdo, porque tiene pizuña y es de pizuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Aquí en Levítico 11, hermanos, se nos muestra lo que ellos no podían comer, porque era inmundo. Y entonces ellos no comían eso. En cambio, usted y yo, si no comemos cerdo, porque tal vez nos hace daño, es un problema de enfermedad en nuestro estómago. Ahora bien, es saludable comer, hermanos, con verduras y vegetales, pero Dios pone la bendición en su mesa. Y si a usted, hermano, le llegan a regalar una media libra de carne, usted la va a hacer chicharrones, póngale esa carne de cerdo, usted le pone la cebollita, hermano, el ajo, y dele fuego, hermano, y que se fría, ¿verdad? Y el aceitito no lo bote, agárrelo y póngale tortillas con sal, bien rico se lo va a comer. Amén, porque es lo que Dios está proveyendo, y nosotros por eso oramos por los alimentos. Cuando usted se sienta en su mesa, hermano, usted se sienta y sea que tenga tortilla con sal, doble su cerviz y dígale: Señor, gracias te doy por estos alimentos que has puesto. Para ti, mi Dios, sea la honra y la gloria. Amén. Por eso oramos nosotros, porque eso nos va a alimentar, porque eso es lo que tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Cuando un hermano, cuenta el hermano pastor, que estaban orando y le cayeron un aguacate, y con eso comieron, porque ese aguacate cayó porque los niños tenían algo que comer. Cuento un relato.
Cuentan allá de los pueblos, a tiempos antiguos. Era una madre viuda, no tenía esposo y vivía en el campo, pero había resequedad, no habían alimentos. Y ella envolvió en piedras y en hojas de tamal, hojas de huerta, las envuelve y les pone agua y le pone fuego. Y le dice a sus niños que estaban ahí, el mayor tenía como 7, 8 años de edad, y le dice: hijo, le dice, quédense poniéndole fuego aquí, le dice, a esta olla que es una olla de tamales. Y yo me voy a ir a buscar más leña porque ya no tengo más leña que ponerle. Y cuando yo venga, los vamos a sacar. Pero ustedes encárguense de ponerle el fuego a esto, que tenga suficiente fuego. ¿Para qué lo estaba haciendo la madre? Usando la psicología, hermano. Para que esos niños estuvieran motivados, que al estar esos tamales, ellos podían comer. Pero la madre salió a buscar algo que comer, alguna fruta, algún vegetal que encontrar. ¿Y cuál fue la sorpresa de esta madre? Que cuando regresó, esta niña de 7, 8 años de edad ya tenía dormiditos a sus niños, ya les había dado de comer. Y le dice: ¿y qué hicieron? ¿Apagaron el fuego? ¿Qué pasó? No, le dice, es que le pusimos suficiente fuego y ya estuvieron los tamales y ya les di de comer a mis hermanitos y ya los dormí, están acostados. Pero ella piedras había envuelto en hojas de banano. ¿Saben por qué? Porque la provisión de Dios, cuando usted y yo le creemos al Dios único y verdadero, Él es poderoso en hacer obrar aquello que para nosotros parece muro, aquello que para nosotros parece pared. Para Él es un gran camino que nos lleva a la felicidad y nos llega al gozo. Basta con creer, porque todo lo que nosotros hacemos, hermanos, es creer. Todas las victorias que nosotros logramos es creyendo. Ninguna puerta se abre si usted y yo no le creemos a Jesucristo en lo que nosotros hacemos y en lo que nosotros interactuamos con su palabra. Ahora bien, hermanos, eso estaba en Levítico, ¿verdad? Pero Dios le responde también. Le responde con el sacrificio de su hijo en el verso 15 y le dice: no llames, ¿verdad? Eso está en el verso 15, cuando le dice, volvió la voz a él la segunda vez. Lo que dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Volvió a ser llevado nuevamente al cielo. Fíjense que esto se hizo 3 veces. ¿Cuántos fueron las personas que fueron a buscar a Pedro ahí donde él estaba? Fueron 3. Interesante, ¿verdad? Interesante que al centurión le habló el ángel a la hora 6ª. Interesante es que Pedro se va a orar al techo a la hora 9ª. Interesante es que la separación que Dios tuvo, que Jesucristo tuvo con Dios, duró 3 horas, de la hora 6ª a la hora 9ª. ¿Será casualidad, hermano? Interesante es, hermano, que sus preocupaciones, cuando usted tiene problemas serios, críticos, que le han llevado un hijo a la cárcel y usted no haya que hacer, 3 horas son de provisión, lo que se llama en la ley. Y en esas 3 horas usted encuentra una solución si le creemos a Dios. Más de eso Dios no nos va a dejar pasar, porque sabe que nosotros nos angustiamos y Él es poderoso para resolver cualquier aflicción o necesidad. Ahora bien, hermanos, yo les preguntaría a ustedes, en el verso 16 y 17, antes de preguntarles, se le revela a Pedro, es revelado cuándo y cómo tomará forma esta visión. Pero ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué hay de contaminado que nos permita o nos impida, que no nos permita o nos impida comer el pan de Dios? Se lo repito, hermanos, ¿qué hay de contaminado o contaminación que nos permita o impida comer el pan de Dios? Porque el pan de Dios, hermanos, es hacer su voluntad. ¿De dónde procede el desánimo, hermano? ¿Por qué a veces usted dice, yo quisiera ser una persona entregada a las cosas de Dios, pero es que no puedo, no me da? Y no me da porque tal vez mi actitud no es bonita.
Tal vez yo cuando voy a hablarle a una persona, yo me veo un tanto desanimado o odiado, o no tengo la facilidad de palabra. Moisés le dijo a Dios: yo soy poco de palabras, o sea, tartamudo. Cuando yo les explico a los hermanos, si yo no podía hablar, a mí me daba miedo, yo no sabía qué decir. Pero yo le pedí a Dios: si tú quieres que yo te sirva, mi Dios, si tú quieres que yo haga algo por la obra de Dios, ponme algo aquí, ¿verdad? Y ponme esa soltura, dame la fuerza, dame el carácter, dame el deseo de poder hacer esas cosas. Pero hay que pedírselo a Dios, ¿verdad? Entonces puede ser un desánimo. Miren lo que dice Hebreos 12:15. Busquemos 12:15 y con esto vamos a ir terminando, hermanos. El desánimo, que lo podemos considerar como algo inmundo, como algo que nos separa de hacer la voluntad de Dios o comer del pan de Dios. Hebreos 12:15. Se los leo, hermanos. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Y por ella muchos sean contaminados. Mirad bien, hermanos, cuando usted y yo venimos a la casa de Dios, tenemos que abrir bien estos ojos. Tenemos que abrir bien los ojos y mirar bien lo que venimos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener cuidado que no haya algo que nos estorbe para llevarnos la bendición de Dios. Hermano, yo no vengo a la casa de Dios a buscar conflictos. Yo no vengo a la casa de Dios a criticar a mi prójimo, a criticar a los hermanos. Yo vengo a la casa de Dios a ver cómo aprendo a cazar. Yo vengo a la casa de Dios a cómo aprender a matar la carne. Y con las armas de Dios, con las armas de la palabra de Dios. A eso venimos a la casa de Dios. Amén. Cuando usted y yo tenemos la palabra de vida, nosotros podemos hacer lo que Pedro le fue enviado, hermano. Porque Dios le va a poner en su corazón hacer algo y le va a dar provisión para que usted hable de la palabra de Dios cuando Él ya lo tiene preparado y cuando Él sabe que usted ya puede matar espiritualmente. Amén. ¿Y de qué manera? Poder ganar almas para nuestro Dios. Ahora bien, fíjense que aquí dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué somos salvos nosotros, hermano? ¿Por qué somos salvos? Por gracia, ¿verdad? Nosotros somos salvos por gracia. Y esto nada de nosotros, pues es don de Dios, dice. Es don de Dios. Entonces es por gracia. Y dice, no sea que alguno no alcance la gracia de Dios. ¿Y por qué no podemos alcanzar la gracia de Dios? Porque muchos, incluyéndome a mí, todavía podemos tener esto. Dice, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Alguna raíz de amargura os estorbe. ¿Saben, hermanos? Que yo he oído hermanos que le dicen a otras personas que están nuevecitas, les dicen, usted no tiene que comer carne de cerdo, porque eso es inmundo, y dice en la Biblia, ¿verdad? ¿Y sabe qué, hermano? Eso es inmadurez espiritual. Eso es inmadurez espiritual. Póngale que la gente no tenga nada que comer. ¿Cómo va a ir a decirle usted? No, usted no puede comer el cerdo. En Levítico 11 lo prohíbe. ¿Y entonces dónde está la sangre de Jesucristo? Tenemos que leer la Biblia, hermano. Cuando usted y yo va a hablarle a otra persona, se la está jugando, hermano. Se la está jugando. ¿Sabe por qué? Porque no puede ir a decir cosas que no compaginan entre el Nuevo y el Antiguo y el Nuevo Testamento. Con el Nuevo Testamento Jesucristo limpia todo. Jesucristo limpia la tierra. Cuando la última gota de sangre, hermano, cae a la tierra, Él la limpia, Él la sana. ¿Quién vende la tierra, hermano? La vende Eva. ¿Cuándo? La vende por un fruto, ¿verdad? El fruto del bien y del mal. Agarra ese fruto y le dice, bueno, sí lo voy a agarrar, y le da una mordida. En el momento que la muerde y lo comparte con su esposo Adán, en ese momento la tierra
pasa en manos de Satanás. Por eso es que es cierto, cuando Satanás viene al desierto y le dice a Jesús: mira todas estas ciudades, le dice, y todas estas ciudades yo te las doy a ti, le dice, porque son mías. Dios me las dio. No, no se las dio Dios, se las dio Eva. Eva le vendió la tierra. Le dijo: bueno, yo te doy la tierra. Y en la tierra iban incluidos ellos. ¿Por qué? Porque nosotros somos tierra. Polvo eres y al polvo volverás, dice la palabra de Dios. Entonces, en ese pacto de negocio, de pecado, se va la muerte con ellos también. Y entran ahí. Y entonces es necesario que venga el nuevo Adán, Jesucristo. Y que Jesucristo limpie y pague con su sangre por lo que ellos vendieron, que estaba en la tierra del Edén. Ellos la venden y Jesucristo viene y la compra con su sangre y la limpia. Y desde este momento Dios dice: no llames inmundo o impuro a lo que Dios ya limpió. Hermanos, la vida de ustedes y la mía ya está limpia. La gente afuera se va a burlar de ustedes y les va a decir: ¿cómo es que usted está limpio? ¿Cómo es que usted? Si yo a usted lo miro igual, de vez en cuando dice sus malas palabras, de vez en cuando se ríe cuando otros le están haciendo bromas a otras personas. Sí, pero Dios me ha limpiado. La sangre de Cristo me ha limpiado. Y yo tengo fe que algún día voy a ser una persona más diferente de lo que soy hoy en día. Pero no se avergüence de lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros somos ese lienzo que estábamos llenos de sangre, empapado, hermano. Pero Cristo vino y lo limpió con su sangre. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos a su presencia. Y dice Jesucristo en Juan: y ahora ustedes son mis amigos, porque yo les he comentado todo lo que oí de mi Padre. Y cuando Él muere en la cruz, dice: mas a todo el que lo recibiere, en Juan 1:12, que creyere en Él, será llamado hijo de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y qué bendición, hermanos, porque ya no hay aflicción. La aflicción, hermanos, es del pecado. El tener dudas, el tener confusión, el dudar de lo que yo puedo hacer, es del mal, es pecado. ¿Por qué? Porque yo tengo seguridad de que al morir, que cualquier cosa que me pase acá, voy a la presencia de mi Dios por fe, porque le hemos creído. Ahora somos un lienzo limpio. Amén. De manera, hermanos, que ahora, para terminar, cuando usted y yo mira a una persona, sea la persona que sea, háblele de Cristo. Termino con esto. En una ocasión me dijo en la misión un homosexual, me dice: hermano, me dice, mire, ¿y usted va a orar por mí? Y me dijo: hermano, ¿y usted va a orar por mí? Sí, le dije, si usted me permite orar, ¿por qué? Usted tiene que abrir su corazón. Yo no puedo orar si usted no me lo permite. Si usted va a orar, yo solo le pido en nombre de Dios que usted abra su corazón. Pero ya vio la condición mía. Sí, le dije yo, ya vi la condición suya, pero yo solo la tengo que ver, nada más. Yo no lo puedo juzgar. Si Dios no lo juzga, ¿cómo lo voy a juzgar yo? Yo simplemente vengo acá a hacer una oración. Y el que va a hacer el trabajo, el que va a hacer la obra regeneradora en su vida, es Dios. Yo no tengo por qué juzgar a nadie. De igual manera, yo vengo a la casa de Dios, yo no tengo por qué juzgar a nadie. Yo salgo allá afuera, yo no tengo por qué juzgar a nadie. Quien juzga es el mundo. El mundo nos condena. El mundo, cuando usted está afuera, si usted va enfermo a su trabajo, les decía ayer a los hermanos, hay una persona que le dice: mire, usted no hubiera de venir, usted nos va a pasar la gripe, mire cómo anda. Y le dice usted: sí, pero yo necesito trabajar porque tengo una familia que mantener. No, usted no hubiera de venir. Pero un hermano le dice: hermano, qué bueno que ha venido, pero se siente bien. Sí, bueno, le voy a ir a comprar unas pastillas y le voy a conseguir un tecito y usted se lo va a tomar para que trabaje hasta donde pueda, hasta donde aguanta, ¿verdad? Pero el mundo siempre nos va a condenar, porque el mundo, a usted y a mí, siempre nos va a ver inmundo, siempre nos va a ver personas que no podemos llegar a la presencia de Dios. Pero Cristo creyó en cada uno de nosotros. Tanto fue que creyó, que nos amó y que vino y le dijo al Padre: Padre, le dijo, yo voy a ir a dar la vida por esta humanidad. Pero ya la viste cómo está, le dijo, está acabada. No se puede hacer nada. Sí, pero en esa humanidad acabada, yo voy a ir y voy a pagar por los pecados de esa humanidad. Y por Él nosotros tenemos entrada al reino de Dios. Y por ese Dios, usted y yo
tenemos el acceso de poder hablar a otra persona y esa persona puede ser salvada y puede venir a una plenitud eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios, hermanos. Que Dios, nos vamos a poner de pie y vamos a orar.